Hey, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Ana? Espero que de lo mejor. Amigos, que sepan que les tenía guardado este creepypasta hace un buen rato y me pareció muy bueno. Lo tenía que narrar sí o sí. Y ahora que sí, siempre que mejor. Desde que lo escuché me quedé con una imagen para hacer la ilustración y pues me quedé con la intriga y las ganas de hacerle un dibujo desde entonces. Solo espero que quede decente al igual que mi narración, que quede claro que trato de hacerle justicia. No soy muy buena narrando. Y bueno, no quiero alargar más esto, que el creepypasta está algo largo. Bueno, vayan por sus palomitas o déjenme de fondo mientras hacen su tarea, dibujando o lo que sea que estén haciendo. Los dejo jugar con el Speed Paint. Mi papá construyó la cabaña de sus sueños en el sur de Ozarks en 1991, una recompensa para sí mismo por lograr una jubilación anticipada. La maldita cosa tardó casi un año en construirse, ya que el condado tuvo que construir el camino a la propiedad de mi familia en la cima de una pequeña montaña. Yo tenía 14 años en ese momento, y sí, éramos ricos, pero la cabaña no reflejaba eso. Era simple, a diferencia de la mayoría de las monstruosidades que ves en lugares como Aspen en estos días. Y a esa edad estaba arruinado pensando que preferiría vivir en la ciudad, donde sería más fácil que me mimaran. Odiaba estar allí, por decirlo menos. Nos mudamos a la cabaña en pleno invierno, un par de semanas antes de Navidad. Todos estaban emocionados, excepto yo, de mudarnos para disfrutar la cabaña de Navidad frente a una enorme chimenea de la que mi padre se regodeaba. Amelia, mi hermana pequeña, tenía 6 años en ese momento y estaba encantada de que Santa tuviera un punto de entrada tan fácil. Nuestra antigua casa ni siquiera tenía chimenea. Mirando hacia atrás, el primer día fue un presagio, pero no había manera de que pudiéramos haberlo sabido. Llegamos a la cabaña alrededor de mediodía el 12 de diciembre. Mi hermana jugaba en su Game Boy y yo escuchaba Nirvana en mi Walkman. Una vez más, no estaba emocionado. Mamá y papá estaban alegres, como de costumbre, y me estaba poniendo de los nervios de punta. Mi papá no se callaba acerca de cómo había conectado la chimenea al sistema central para que todo el calor se distribuyera uniformemente por toda la casa. Todos comenzamos a descargar lo que teníamos en la parte trasera del Bronx. Todo lo demás había sido trasladado a un gran costo unos días antes. La cara irritablemente de feliz de mi padre se hundió en un leve ceño fruncido cuando abrió la puerta principal con el hombro. Parece que a los de la mudanza no les importó demasiado la alfombra, dijo sarcásticamente. Allí en la sala de estar, comenzando donde terminaban los pisos de madera del vestíbulo, había un rastro de huellas en la alfombra, aparentemente huellas de hollín, que conducía justo enfrente de la entrada a la chimenea, a la puerta trasera. Resoplé ante el comentario de mi padre, lo que me valió una mirada de reojo por parte de mi madre. Sentamos lo que llevamos en nuestras respectivas habitaciones. Por supuesto, yo tenía la tarea de limpiar el desorden, mientras mi padre llamaba a la empresa de mudanzas para quejarse, mientras frotaba y echaba humo. Se me ocurrió que si las huellas eran de hecho hollín, sería difícil explicar lo que la chimenea, ya que se había utilizado en una cabaña nueva. En ese momento supuse que al construir tenía que haber realizado una prueba para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. Me tomó alrededor de una hora poner la alfombra a la satisfacción de mis padres, y luego fui rápidamente a mi habitación para seguir revolcándome en mi angustia adolescente. Esa noche no pude quitarme la sensación de que me observaban en la ducha, de que alguien estaba parado al otro lado de la cortina. Traté de ignorarlo, pero la sensación empeoró cuando cerré los ojos para lavarme el cabello. Finalmente, descubrí la cortina, sintiéndome tonto por ser tan cobarde. Por supuesto, no encontré nada inusual. Descarté mi paranoia como si estuviera enojado por la mudanza, y no le di mucha importancia. No tuve otro encuentro extraño durante varios días, pero aproximadamente una semana después de sentir la sensación del acosador en la ducha, Amelia nos contó a mi mamá y a mí sobre un nuevo amigo en la mesa del desayuno. ¿Cómo durmieron todos anoche?, preguntó mi madre, tratando de pasar por mi solemne desdén. Multa, respondí con la boca llena de huevos revueltos. Fui con el hombre detrás de las cortinas. Le dije que estaría en un gran problema si seguía ensuciando la alfombra. Amelia exclamó. Oh, eso es maravilloso, cariño, dijo mi mamá. Me alegro de que hayas hecho un nuevo amigo. Dile que dije gracias por no haber manchado la alfombra. Me amargó escuchar a mi mamá aplacar a mi hermana mientras yo estaba en aislamiento social. Mamá siguió bebiendo su café y leyendo el periódico, que papá pagó extra para que lo entregaran tan lejos en el desierto. No había miedo en la voz de mi hermana, y ninguno de nosotros consideró la posibilidad de que su nuevo amigo fuera algo más que imaginario. Más
Más tarde, ese día, llevando ropa doblada a la habitación de mi hermana, lo puse en su cajón, me giré para salir y los vi, 2 huellas de zapatos de carboncillo debajo de la cortina de la ventana, como si alguien se hubiera escondido allí. Inicialmente los descarté como sobrantes del equipo de mudanzas, al igual que los demás. Lo ignoré. Deja que mamá los limpie, pensé dentro de mí, pero seguía molestándome. Había ayudado a Amelia a instalarse en su habitación y me había fijado en ellos. No estaban allí antes. Todavía no sé por qué, pero nunca les conté a mis padres sobre ello. Y finalmente volví a limpiarlos y continué. Seguramente Amelia los había hecho de alguna manera como parte de su relación con su nueva amiga. Esa noche, 23 de diciembre, tuve problemas para dormir. La sensación de que estaba siendo observado había regresado poco después del descubrimiento en la habitación de Amelia y no había sido capaz de quitármelo de encima. Pero una parte de mi microscópica imaginación había comenzado a sospechar de que algo andaba mal. A los 14, todavía no había superado mi miedo a los fantasmas. Seguí mirando al otro lado de la habitación, a la parte de atrás de mi armario abierto, medio esperando que alguien estuviera parado allí, con los zapatos cubiertos de polvo negro. Sentí vergüenza por tener miedo, pero finalmente me quedé dormido alrededor de la medianoche. Todavía no recuerdo qué me despertó, solo sé que mis sábanas estaban empapadas de sudor cuando volví en mí. Volví a sentir que me observaban y comencé a escanear la habitación oscura en mi visión borrosa de despertarme. Seguí mis cortinas hasta el suelo y las vi. 2 pies negros y sucios asomaban por debajo de ellas. Salté un poco, luego me froté los ojos y miré hacia atrás. No había zapatos, pero las cortinas se movían muy lentamente. Miré la puerta de mi armario, que se había cerrado sin hacer ruido. Encogiéndome, me tapé la cabeza con las mantas, sabiendo que si las bajaba, algo estaría allí, sentado al final de mi cama. Después de un tiempo traté de dormir, pero no pude. Por supuesto, me culparon al día siguiente por las huellas sucias desde mi habitación. Comenzaban y terminaban frente a nuestra chimenea como la primera vez, pero claramente conducían al armario de mi habitación. Y de regreso, mis padres me dieron un gran discurso sobre cómo necesitaba aceptar mis nuevas circunstancias y comenzar a tratar a todo con mucho más respeto. No tenía la energía para pelear con ellos. Todo en lo que podía pensar era en las huellas y en la cosa que había pasado la noche conmigo. Puse los ojos en blanco y acepté mi castigo, limpiar las huellas hasta que me enderezara. No eran como si me creyeran, así que, ¿por qué decir algo? Fregué las alfombras ese día, recordando lo que Amelia había dicho unos días antes en el desayuno. Mis pensamientos se apresuraron en busca de explicaciones racionales, pero seguí llegando a esa extraña amalgama de fantasmas y Santa Claus. A pesar de todo lo que estaba pasando, todavía tenía en mi mente la mañana de Navidad, como cualquier persona de esa edad. Sin embargo, cuando terminé de limpiar, me había resignado a tratar de resolver lo que estaba pasando. Empezaría con mi hermana. Esa noche, después de una cena casi silenciosa, fui a la habitación de Amelia para hacer un poco de curiosidad. Mientras rodeaba el marco de la puerta, la encontré mirando hacia la ventilación del techo. El suelo alrededor de su cama estaba cubierto con el periódico de esa mañana. ¿Para qué es todo esto?, pregunté tratando de mantener la calma a pesar de que ya sabía la respuesta. Para el hombre que le gusta esconderse en las cortinas. Casi susurró. Le dije que mantendría el piso limpio. A él no le gusta dejar huellas porque tiene miedo que papá y mamá se enteren de él. Dijo que se hacía eso por él. Me llevaría a ver su casa. Dijo que habría muchos otros niños por los cuales jugar. Todo esto lo dijo como si fuera un hecho, como si ella y el hombre hubieran sido amigos durante años, y yo debía saber estas cosas. Casi pierdo la poca calma que me quedaba. Mis ojos se agrandaron y mi boca se abrió para despreciarla por ser tan ingenua, pero me contuve. Para tratar de resolver el misterio por mi cuenta, sin avergonzar a la niña de 6 años, tan espantoso como fue, decidí usarme a mi hermana como cebo. Para atrapar a quien sea, lo que sea, estaba dejando las malditas huellas a la alfombra y posiblemente planeando un secuestro. Está bien, comenté, solo asegúrate de decirle a mamá y a papá que todo el periódico es para acuarelas o algo así, de esa manera no sospecharán. ¡Voy ahora! Ella respondió con entusiasmo. Gracias a Dios, Amelia tenía 6 años y no necesitaba muchas explicaciones. Salí de su habitación aterrorizada, curiosidad, preguntándome de qué me depararía en la Nochebuena. Por lo que parece la 100ª vez que me acosté en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Observé mi reloj marcar segundos, minutos, horas. Sabía que si algo llegaba a la habitación de Amelia, echaría en el papel arrugado. También sabía que Amelia estaría despierta, desesperada no solo por
porque saliera su nueva amiga, sino también por el sonido de las campanas del trineo. Justo cuando comencé a ir a la deriva, en algún momento alrededor de la 1 de la mañana, lo escuché, el sonido del periódico susurrando. Me levanté del crepúsculo dormido y despierto en el que me encontraba, y me eché de la cama. Aterricé en mi piso con un ruido sordo e inmediatamente escuché a mi hermana gemir desde el otro lado del pasillo. ¡Por favor, no te vayas! ¡No, regresa! Ella lloró. Salí corriendo de mi habitación con los instintos protectores de hermano mayor a toda velocidad, y salí al pasillo justo a tiempo para detenerme en seco. Una silueta alta y esbelta estaba de pie al final del pasillo de la sala de estar. La cosa, hombre, era tan alta que se inclinó, doblándose en el techo, usando sus largos y delgados brazos para apoyarse contra las paredes. El resplandor lunar de la entrada por la claraboya fue suficiente para mostrarme que estaba uniformemente pálido, casi blanco como el papel, y sin ropa. Miré lo que pensé que debería de ser su rostro. Su falta de rasgos me desorientaba un poco. Tenía dos muescas donde debería de haber habido ojos, como si alguna vez lo hubo, pero la piel se hubiera estirado sobre ellas, como si alguna vez hubo cuencas, pero la piel se hubiera estirado sobre ellas. Creí ver una pequeña hendidura que debía ser su boca. Empecé a notar que su cuerpo parecía delgado, casi bidimensional, y luego se movió. Hadi se movía con un movimiento antinatural, como si sus articulaciones fueran el resultado de haber sido dobladas en una caja, usando sus brazos anormalmente desgarbados para mantener el equilibrio en el suelo y tambalearse hacia la sala de estar. Por un momento consideré simplemente volver a mi habitación. Había llegado demasiado lejos. Reuní el poco coraje que tenía y me dirigí hacia la sala de estar, mirando por la esquina al final del pasillo. A la luz de la luna seguí el rastro de pisadas grisáceas con la vista hacia la chimenea, donde las puertas gemelas que daban al hogar estaban abiertas. Alcancé a ver una rama que se retraía en la chimenea. Solo miré, sin atreverme a moverme, sin atreverme a respirar, demasiado fuerte o profundamente, para que no volviera por mí. Amelia me sacó del trance. No le hagas daño. Me di la vuelta, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Nos miramos a los ojos por un momento, yo sin creer lo que había visto. Amelia se comprender. Finalmente encontré las palabras. Vuelve a la cama, Amelia. Tartamudeé. No te hará daño, él no lo hará. Seguí encontrándome incapaz de hablar, como si esta cosa en nuestra chimenea me hubiera robado el vocabulario. Me quedé de pie allí, mirando a Amelia llorar como si estuviera tomando un nuevo cachorro. En mi cabeza estaba recorriendo tratando de sopesar las opciones. Tomé a Amelia de la mano y fui al armario del pasillo. Me arrastré de regreso a la chimenea. Amelia afortunadamente no luchó contra mi agarre. Me senté por un momento. Amelia, si pasa algo cuando miro por la chimenea, corres y despiertas a mamá y a papá, ¿entiendes? Amelia sintió. Respiré hondo y me recosté en la chimenea mientras encendía la linterna y miraba hacia arriba. Una cara blanca como la sábana se encontró con la mía. La criatura colgaba boca abajo y estiraba el cuello para mirarme. No había ojos, sino un agujero negro redondo por boca, abierto para revelar un olvido aparentemente sin fondo. Salí de la chimenea y me derrumbé allí en el suelo, esperando que saliera detrás de mí mientras mi pecho subía y bajaba, pero nunca lo hizo. En algún momento me levanté, ignorando las preguntas y súplicas de mi hermano, mientras me invadía un estado de entumecimiento e inconsciencia. Cogí los fósforos de la chimenea, rocié la alfombra con líquido para encendedores de un armario de la cocina y le prendí fuego. Maldito sea este lugar. Amelia y yo nunca les contamos a nuestros padres lo que pasó, y no puedo recordar mucho de lo que pasó inmediatamente después. Después de cientos de horas de terapia, lo único sólido que puedo recuperar después de mirar por la chimenea esa horrible mañana de Navidad es sentarme en la nieve con mi familia, apretar las rodillas contra el pecho mientras esperábamos a los bomberos de un pueblo lejano. Amelia lamentando que su amiga se queme viva. Cuando llegaron los camiones de bomberos, la cabaña ya había sido quemado hasta los cimientos. Ninguno de los bomberos se molestó siquiera en encender sus mangueras. Los terapeutas les dicen a mis padres que yo tengo recuerdos reprimidos como resultado de estar miserablemente aislado de la sociedad en un momento en el que el desarrollo social es primordial. ¡Qué montón de porquería! Amelia no quiso hablarme durante mucho tiempo, porque desde su perspectiva
Yo había sido el asesino de su amiga. Unos años más tarde, ella comenzó a comprender. Hablamos, nos reconciliamos y acordamos no volver a hablar de ello. El incendio se atribuyó a un posible problema eléctrico que distribuía el calor de la chimenea. Supongo que los científicos forenses de un pueblo pequeño no saben cómo son los acelerantes. Mis padres nunca entendieron del todo por qué Amelia estaba convencida de que yo había causado el incendio cuando el departamento de bomberos dijo lo contrario. Nos tensó por un tiempo, pero finalmente supongo que simplemente lo dejaron ir, como la vívida imagen de Amelia. Al día siguiente, se nos permitió examinar los escombros humeantes para tratar de salvar lo que pudiéramos. Todo lo que encontramos fue un conjunto de huellas que conducían al bosque y no regresaban a la casa. Los seguimos, pero finalmente desaparecieron abruptamente. Mis padres no saben a quién podrían haber sido pertenecido. Mis padres no saben a quién podrían haber pertenecido, pero Amelia y yo sí. Y llegamos al final. Espero les gustara la ilustración. Gracias por mirar. Ay, me costó mucho narrar todo esto. Ay, bueno, espero que apoyen el video. Bueno, nos vemos en un próximo video. Y gracias por ver.